Le agradecemos enormemente que se une a al centro apoyando este tipo de actividades para promover la investigación en los profesionales de la salud. Así que, pues, no me queda más que decirle que bienvenido, doctor Osvaldo, y pues, Gracias. gracias por apoyar pues, esta iniciativa de CICLI. Bueno, muchas gracias por la presentación. No siento que merezca tantos elogios, pero muchas gracias. Y bueno, vamos a proceder. Exacto, gracias. Bueno, vamos a proceder con el tema del día de hoy, que es básicamente el uso de PIINFO para la creación de bases de datos. ¿Okay? Vamos a hacerlo de una manera práctica y didáctica y según el tiempo que tenemos trataremos de armar bases de datos utilizando la misma. Entonces, voy a compartir pantalla porque voy a trabajar de manera práctica y quiero que vean cómo se hace una base de datos utilizando EPIINFO. ¿Okay? Lo primero, yo asumo que todos ustedes tienen computadora. Lo ideal sería que lo que vamos a hacer ahora después lo puedan practicar haciendo sus propias bases de datos. Y se aprenda así, creando bases de datos y destruyéndolas, para que aprendan a tener las características finas de cómo trabaja una base de datos y de cómo utilizarla para sus diferentes proyectos de investigación, porque es algo extremadamente útil. Una base de datos bien hecha los puede llevar a tener información que pueden usar en estudios a futuro. Recordemos que las bases de datos pueden ser utilizadas previa generación de un protocolo de investigación en múltiples estudios. Entonces, una base de datos bien hecha les puede permitir hacer estudios de investigación posteriormente. Una base de datos mal hecha o mal diseñada, no hay forma de corregirla a futuro y lo que no hayan podido hacer en la base de datos, en la creación de la misma, se pierde. Yo ahora les voy a poner algunos ejemplos prácticos de cómo puede pasar esto. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Ok, asumo que pueden ver mi pantalla y voy a entrar en un buscador X. En este caso voy a usar Edge, pero pueden utilizar cualquiera. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Ok, vamos a abrir entonces cualquier buscador que ustedes prefieran, Google, Yahoo, eso no es ningún problema, para que puedan descargar primero el EPIINFO. No sé si todos ya tienen el EPIINFO instalado en sus computadoras, así que yo voy a partir de cero. Voy a asumir que algunos de ustedes no la tienen o no saben cómo descargarla. La forma más fácil simplemente es poner en el buscador que ustedes quieran, poner CDC EPIINFO. Automáticamente los va a llevar a la página del CDC donde este programa es descargable. El EPIINFO tiene una de las primeras grandes ventajas que es completamente gratuito. No hay que pagar suscripción al respecto. Ellos le hacen modificaciones periódicamente y estas modificaciones son gratuitas también. Y si tienen ciertas habilidades tecnológicas, inclusive puede modificar el programa base para hacer sus propias modificaciones. Así que es sumamente flexible. La hay para Windows y la hay para celular. No hay todavía EPIINFO para Mac. Así que si alguno de ustedes tiene Mac, entendríamos el primer problema, pero aquellos de ustedes que tienen Mac saben que pueden hacer una partición del disco duro para separar una parte para usarlo como si fuera Windows, y esa sería la opción para aquellos que tengan Mac en el grupo de ustedes. ¿Ok? Pero por ahora voy a asumir que todos tienen Windows o celulares, que es lo más usual, por lo menos en este momento. Entonces, básicamente ustedes bajan donde dice PINFO por Windows, usted presiona el botón y él les va a dar la opción de descargar el archivo. En esta misma página pueden encontrar guías, tutoriales, a través de la plataforma creo que les compartieron el manual de cómo utilizar el PINFO, pero aquí pueden encontrar ese tipo de preguntas e inclusive preguntas de algunos usuarios de repente tengan problemas similares a ustedes cuando están usando el programa. Entonces, básicamente, ustedes presionan su botón de EPIINFO Windows y los va a llevar a esta página donde les sale la última versión, que es la 7.2, y les da la opción de descargarlo como un archivo en zip para abrirlo posteriormente o descargarlo directamente en su computadora. Ustedes escogen básicamente lo que más les guste y instalan el programa. ¿Okay? Una vez instalen el programa, van a quedar
Ok, tengo un poco de ventanas aquí que tengo que cerrarlas. Ok, y se les va a crear un icono, que es el icono de EpiInfo, que es básicamente este que ven aquí abajo. Ok, y ahora vamos a correrlo para que vean cómo se trabaja entonces con el EpiInfo. Una vez instalado, ustedes van a tener esta pantalla de entrada, donde tienen, si se dan cuenta, varias funciones. La primera función, crear formas, es para crear la base de datos o el cuestionario o el formulario que ustedes quieren llenar. Enter Data es la opción para meter los datos en ese cuestionario que ustedes van a crear. Y la parte final que dice Analyze Data les va a permitir entonces analizar esa información para hacer cruces de variables. ¿Ok? Estas dos opciones adicionales, si se dan cuenta que tiene el programa, son muy específicas que les pueden ser útiles o no según su área de experticia. Les da la opción de crear mapas, por ejemplo, cuando hacen estudios epidemiológicos, y tiene una calculadora de cálculos estadísticos, por ejemplo, para calcular ORs, RRs, poderes estadísticos, tamaños muestrales, etc. Así que, como digo, es un programa que tiene de todo un poquito y es extremadamente útil. Vamos a comenzar con crear la base de datos. Vamos a crear este cuestionario que ustedes van a utilizar para recoger la información del estudio que ustedes estén haciendo. Entonces, vamos a crear una forma. Y una vez ustedes tocan este botón, les va a abrir esta ventana donde les va a permitir entonces crear ese cuestionario. Este programa tiene la primera ventaja de que ustedes pueden crear el formulario que va a funcionar como base de datos y al mismo tiempo el formulario les puede servir para llenar información, imprimiéndola. ¿Ok? Voy a cerrar un momentito aquí nada más para ponerles un ejemplo práctico y vean cómo puede ser esto útil. Ustedes están viendo todo lo que estoy haciendo en la pantalla, ¿verdad? Confirmen nada más para estar seguro. Sí. Sí, perfecto, ok. Entonces, se dan cuenta, mi computadora tiene de todo un poquito. Le estoy poniendo el ejemplo por aquí de bases de datos que ya han sido creadas. Tengo, por ejemplo, esta que pienso que cubre perfectamente lo que quiero demostrarles, que es una base de datos para ultrasonido. Entonces, yo puedo crear una base de datos en EpiInfo y cuando la desarrollo o la quiero imprimir, puedo, bueno, si algún día abriera, puedo crear un formulario que me permita utilizarlo como un papel o un formulario que pueden tener en el campo de trabajo, etcétera, para trabajar. Entonces, por ejemplo, yo hice este formulario en EpiInfo y este formulario que está hecho en EpiInfo, puedo abrirlo como un formulario imprimible en Access, por ejemplo. Y este formulario de ultrasonido, si se dan cuenta, es un formulario que se imprime y lo pueden llenar a mano y después alguien puede digitar la información o escribirlo directamente en computadora. Este formulario de ultrasonido lo usamos en Santo Tomás en la clínica de ultrasonido. Entonces, todos los ultrasonidos que se hacen, por ejemplo, en la maternidad del Santo Tomás en la clínica de ultrasonido, realmente lo que están haciendo es alimentando una base de datos donde yo puedo tener miles y miles de resultados. Tengo como 10.000 ultrasonidos registrados en esta base de datos. Entonces, no lo ven solamente como una base de datos que ustedes van a utilizar para hacer un estudio. Pueden hacer una base de datos que puede tener utilidades prácticas donde ustedes estén trabajando y al mismo tiempo servirles para armar bases de datos que pueden ser extremadamente útiles para todo lo que ustedes están haciendo. ¿Okay? Entonces, bueno, habiéndoles mostrado ese ejemplo, regresamos al EpiInfo y a la variable de crear una forma o un cuestionario. Entonces, vamos a comenzar con nuevo proyecto. Este primer paso que vamos a hacer solamente lo hacen en la primera vuelta. Ya todo lo demás es mucho más fácil. El nuevo proyecto, ustedes le ponen el nombre que quieran. Vamos a ponerle estudio. Y básicamente les va a salir una información aquí, les va a permitir poner un nombre al formulario, porque ustedes pueden tener estudios con varios formularios. Vamos a ponerle que este es el formulario A. A ponerle un nombre cualquiera, formulario 1. Pongo OK, pero no puedo tener espacios. Disculpen, se me fue el espacio sin querer. Formulario 1.
Déjenme cerrar esto también para que no esté molestando. Ahí está. Y les abre entonces esta hoja con puntos. Este cuadriculado que tienen es su hoja de trabajo y es donde ustedes van a crear ese formulario que realmente es una base de datos. A la izquierda podrán darse cuenta que están las diferentes variables que ustedes pueden utilizar y es la que van a, como si fuera un juego, a crear ese formulario y van a utilizar esto para hacer las variables que van a utilizar en esa base de datos. Vamos a asumir que este formulario ustedes lo quieren para trabajarlo en el campo. O sea, por ejemplo, como en la clínica de ultrasonido. Yo voy a crear un formulario que yo voy a tener en una computadora donde directamente en el formulario voy a registrar la información y si quiero imprimirlo, lo puedo imprimir para dárselo, por ejemplo, al paciente o al sujeto de investigación. Entonces, vamos a analizar cada una de estas variables, cómo trabaja y cómo la vamos a utilizar en la base de datos. Entonces, la primera opción, label. Label, como su nombre lo dice, es una etiqueta. No es una variable para medir o clasificar. Es simplemente un texto, un título que ustedes pueden utilizar para ponerle nombre a su formulario. Entonces, vamos a decir que le ponemos este label, estudio, investigación, ABX. Ok, vamos a ponerle ese nombre. Y automáticamente yo tengo el título aquí, que obviamente yo puedo jugar con el font y ponerlo que quede bonito y centrado. Eso ya entra después en cosas que ustedes pueden acomodar o hacer. Pero por ahora vamos a dejarlo así porque no quiero perder mucho tiempo con estos detallitos. Entonces ya tengo un label. Ese label no es una variable, es simplemente el título que va a llevar el formulario arriba. Siguientes variables ya son, o las siguientes opciones de campo ya son variables para analizar. La primera que dice texto es una variable alfanumérica abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la pongo en el campo y es simplemente tocar el botón y moverlo. Y me va a abrir este cuadro donde lo primero que me pregunta es cuál va a ser la pregunta que yo voy a llenar. Por ejemplo, puedo usar esta variable para poner nombre. No voy a analizar la variable nombre, pero en este formulario necesito tenerle un nombre o, si es un estudio de investigación, número de identificación. Que puede ser un código también, ¿ok? Una vez ustedes hacen eso, simplemente tocan el segundo campo que dice field name, que es el nombre del campo, y ahí les va a salir el nombre de la variable. La variable se va a llamar número de identificación. Esto les permite modificar el nombre de las variables. Por ejemplo, si la pregunta es muy amplia, pueden corregir el campo y decir que se va a llamar número nada más, o ID. O sea, es decisión de ustedes o dejarlo como está. Y el tercer cuadro que sale aquí dice número de variables o el número máximo de variables. Ahí ustedes determinan qué tan largo puede ser la respuesta a esta pregunta. Vamos a decir que yo pongo 5 porque yo nada más quiero que tenga 5 caracteres. Y pongo OK. Automáticamente ya creé esa variable. La variable está creada, es un texto donde aquí yo puedo meter 5 caracteres alfanuméricos. Esa es la característica de texto. Puedo poner número, letras, signos especiales, no importa, pero solamente me va a permitir poner 5 caracteres y después de eso va a pasar a la siguiente variable. Entonces ya yo creé una variable alfanumérica básica. Lo mismo puedo hacer con la siguiente que dice text uppercase. La única diferencia con text uppercase es que lo que yo escriba en el espacio va a estar en mayúscula. ¿Okay? Básicamente es la única diferencia, las dos la pueden utilizar y funcionan exactamente igual. Es una variable es un campo de llenado de variables muy versátil, pero tiene una limitante que es importantísima para ustedes. Recuerden, esto es un programa. Siendo un programa, no tiene cerebro, va a trabajar con lo que ustedes le metan. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un estudio de investigación sobre cesáreas, yo soy obstetra, así que voy a mencionar muchos estudios en obstetricia y ginecología. Yo un estudio con cesáreas y quiero, una de las variables es causa de las cesáreas. ¿Ok? Y vamos a crearla nada más para que mantener el ejemplo y después la borro. Va a decir que la variable se llama, disculpen, este es label, texto. La variable se llama causa de cesárea. La variable yo quiero que se llame causa de UX, de cesárea. Y no va a tener límites. Si yo la dejo en blanco, yo puedo meter cuantos caracteres yo quiera y me lo va a permitir. ¿Ok? Entonces yo pongo OK, me va a crear mi variable. Y yo cuando quiera meter datos en esta variable,
A veces se puede y simplemente usted la puede acomodar y ya, no hay problema. En esa variable yo puedo meter los textos que yo quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo analice esta variable, yo voy a tener causa de cesárea, por ejemplo, cesárea anterior. Voy a tener otra cesárea que fue por el bebé estaba sacro. ¿Okay? Y todas esas son variables que yo puedo meter. Cuando yo analice la información, me va a decir, tuvimos tantas cesáreas anteriores, tantos sacros, tantos sufrimientos fetales, etc. Pero el programa va a analizar lo que ustedes introducen. Entonces, si yo escribo cesárea anterior y en otra escribo CA, que básicamente son las siglas de cesárea anterior, y en otra escribo cesárea anterior activa, cuando yo analice la información me va a salir una cesárea anterior activa, una CA y una cesárea anterior. No me las va a sumar porque el programa no sabe que son exactamente lo mismo. Entonces, cuando se usan este tipo de variables abiertas o campos de llenado abiertos, el digitador, digamos que son ustedes, tiene que estar seguro que están digitando de una manera idéntica, porque si no el programa no se los va a sumar y van a tener que hacer correcciones después. ¿Okay? Entonces, tiene la ventaja que puedo meter muchas cosas, tiene la desventaja de que trabaja solamente con lo que yo introduzco. Entonces, voy a borrar esta variable porque no me interesa. Ustedes pueden presionar la variable donde dice las letras, presionar el botón derecho del cursor, del mouse, y poner delete, y él les va a borrar la variable. Así que esto es perfectamente efectivo y cómodo y muy fácil de manejar. Ok. Como digo, mencionamos la primera variable. ¿Para qué es muy útil estas variables de texto? Como digo, para número de identificación, cédulas, etc. Hay una variable adicional, un campo adicional que dice multilíneas, se lo dice a continuación. Multilíneas me permite, vamos a decir que es un, vamos a poner el nombre que será explicación. La variable será explicación y pongo OK. Entonces, esta explicación o este cuadro, yo lo puedo ampliar para crear un campo. Vamos a ver esto que se movió un poquito. Y yo puedo tener en el formulario un espacio donde voy a dar un análisis, una explicación o un detalle en particular. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, en el formulario de ultrasonido, un espacio abajo que le permita al que está digitando escribir algo que no se va a analizar, pero es importante recordar. Por ejemplo, si es en el formulario de ultrasonido, yo puedo poner el diagnóstico de trisomía 21. Eso es lo que voy a usar como variable para analizar cuántas trisomía 21 tuve. Pero en ese espacio yo le voy a escribir, porque es el reporte que el sujeto se lleva para su casa, yo puedo explicar, se encontró que tenía macroglosia, se encontró que tenía defecto interventricular. O sea, puedo dar una explicación que no la voy a analizar, si no quiero, y puedo escribir un texto, puedo dar una explicación, puedo apuntar detalles. Permite que el formulario se pueda utilizar, como digo, como una herramienta clínica o una herramienta que el sujeto o el paciente se pueda llevar, pero no lo tengo que analizar, es un espacio abierto o lo puedo analizar, es decisión de ustedes. Entonces, ahora mismo tienen puras variables alfanuméricas, una donde puedo escribir un texto largo y una donde pongo texto corto, en este caso puse 5 espacios. Ok. Después viene la variable número. La variable número, como su nombre lo dice, es para escribir un campo donde la respuesta va a ser numérica. El ejemplo clásico, edad. El campo se va a llamar edad. Y aquí, si se dan cuenta, cambia un poco y me pregunta cuál es el patrón. Si presionan el botón a mano derecha, les permite el patrón de una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, 2 cifras con punto decimal con 2 cifras, etc. Y esto yo lo puedo cambiar. Yo, por ejemplo, si es edad, voy a coger 3 cifras, pero yo podría coger, si fuera, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. 3 cifras y lo voy a dejar así. Entonces, él me va a permitir crear una variable donde la respuesta solamente puede tener 3 cifras y solamente puede ser número. Y aquí viene la primera lección importante de las bases de datos, bueno, de todo lo que acabo de mencionar, pero una lección importantísima. Cuando van a crear una base de datos, previamente hagan el ejercicio de crear esa base de datos en papel. Es un ejercicio práctico muy fácil, coger un papel y diseñar cuáles son las variables que van a analizar y pensar cada una cómo quieren que sea el reporte de la misma, si va a ser alfanumérico, si va a ser número, si va a ser otra cosa. Y piensen el potencial uso de esa variable cuando hacen estas decisiones.
porque puede llevarles, lamentablemente, a que la base de datos no les sea útil a futuro. Ejemplo nuevamente clásico con esa variable de edad. Vamos a decir que yo estoy analizando prevalencia de cesáreas según comparando adolescentes versus adultos, porque mi hipótesis es de que los adolescentes le hacemos cesáreas más frecuentemente que al adulto. ¿Okay? Vamos por poner un ejemplo así medio loco. Okay. Es muy frecuente que cuando se crean estas bases de datos, en vez de poner edad, me crean una variable alfanumérica que se va a llamar rango de edad. Y yo le pongo OK. Entonces, en vez de poner un número, yo voy a escribir aquí menor de edad o mayor de edad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso lo quiero canalizar. Yo quiero comparar las menores de edad con las mayores de edad. Para fines de este estudio que ustedes están haciendo, les va a funcionar. ¿Okay? Porque su patrón de comparación es el grupo de menores de edad con mayores de edad. Pero vamos a decir que a futuro esa base de datos lo quieren utilizar para hacer otro tipo de estudio. ¿Okay? O peor todavía, para este mismo estudio, cuando lo mandan a la revista para publicación, ustedes utilizaron el rango de mayoría de edad, el legal para Panamá, mayores de 18 años, pero resulta que la OMS habla y la UNICEF habla de menores de edad, menores de 19. Y usted manda el artículo todo hecho, todo precioso a la revista, y la revista le dice, me gusta, quiero publicarlo, pero necesito que me uses el rango de edad de mayores, de menores de edad o de adolescentes de 19 para abajo y mayores de edad hacia arriba. ¿Qué pasa? Que ustedes tenían la edad en forma de rango, una variable alfanumérica. Ya no hay forma de sacar la edad de esa variable. Entonces van a tener que o crear la variable edad y meter la información después en la base de datos, lo cual involucra confiar y esperar que ustedes tengan la edad de todos los sujetos y de manera individual meter en cada uno de los sujetos la edad que no metieron originalmente, lo cual, créanme, es engorroso. Y si la base de datos tiene 1000 sujetos, va a ser meter 1000 edades, si ustedes quieren poder utilizar esa información. O lo que es peor, puede ser que no hayan registrado la edad porque no lo pensaron importante, usted le interesará el rango, y ahora ya no pueden sacar o no pueden clasificar a los pacientes según lo que le pide la revista o lo que requiere el nuevo estudio, y lamentablemente no se los van a publicar porque ya no pueden corregir la base de datos. Entonces, uno de los principios básicos de la base de datos, no se restrinjan, pongan la información que recogen. El programa, por lo menos de PINFO, les permite crear los rangos de edad después, les permite clasificar después. Entonces, no tienen que crear rangos desde el inicio. Ustedes pongan la información, la edad, 40, 50, lo que salga, no importa. Obviamente, para analizar la variable, no pueden analizar la variable, por ejemplo, porcentajes de cuántos tenían 15, 16, etcétera, pero puedo crear el rango y hay formas, como lo vamos a explicar más adelante, de hacerlo. Entonces, nunca se restrinjan creando rangos de edad, a menos que el rango sea, como digo, útil para otra cosa, usen la variable original, en este caso, edad, y esa variable edad debe ser numérica. No cometan el error de hacerlo todo con texto. Que va a funcionarles para la base de datos, les va a funcionar para meter la información, porque si es un texto, yo puedo poner números aquí, no hay ningún problema. Pero cuando yo quiera analizar la información y comparar grupos, por ejemplo, en el caso de antes, comparar menores de edad con mayores de edad, si esa variable yo la creé como un texto, no me lo va a analizar como un número, lo va a analizar como un texto. Entonces no va a calcularme promedios, no me va a calcular medianas, no me va a calcular moda, no me va a calcular rangos, no lo puede analizar porque para el programa son letras, aunque sean números, y no pueden hacer el análisis cuantitativo de esta variable. Entonces, tengan cuidado y por eso les sugiero crear la base de datos en papel. Esta variable va a ser numérica, esta variable va a ser cualitativa, esto lo voy a medir de esta forma, para que la base de datos cuando la transcriban en esta pantalla ya sepan lo que van a hacer y no cometan el error de usar la variable o el campo de variable equivocado. Entonces, creamos la variable edad con 3 cifras, no hay ningún problema. Ok, seguimos bajando. Ahora tenemos una variable que dice número de teléfono. Esa variable número de teléfono, como su nombre lo dice, es simplemente una variable para, si ustedes quieren tener registrado en esta base de datos los números de teléfono de los sujetos, entonces usted pone la variable, se llama teléfono,
y él les va a permitir nuevamente qué patrón quieren de números, un numérico o un patrón específico, y los numéricos porque voy a escribir los números seguidos y pongo OK, y yo puedo tener el número de teléfono del sujeto aquí, ¿ok? No hay ningún problema, esto es fácil. La siguiente variable dice fecha, hora y fecha y hora. ¿Ok? Esta variable se utiliza específicamente, como su nombre lo dice, para registrar la fecha o la hora en que se realizó algún procedimiento, o la fecha y la hora en que vieron a este sujeto, o el dato, por ejemplo, en el caso que ustedes dicen, la fecha de parto. Entonces yo quiero tener registrado la fecha de parto o la hora de parto. Entonces yo uso el date, la variable se va a llamar fecha de parto o fecha de ingreso, si fuera, por ejemplo, hospitalizaciones, y pongo OK. Entonces ya tengo una variable fecha de parto, la cual, si se dieron cuenta, vamos a revisar un momento. Esta variable, si ustedes presionan las variables y presionan el botón derecho del mouse y buscan propiedades, les abre la variable nuevamente por si quieren hacer algún cambio. Aquí abajo salen las opciones. ¿Cómo sale? Va a salir básicamente mes, día, año. ¿Ok? Que es el formato norteamericano, porque este programa lo tengo en inglés. ¿Okay? Si fuera en español, que hay en español, entonces sería día, mes y año. Eso es decisión de ustedes. Pero es para que me sepan más o menos cómo queda el patrón. Entonces, ¿qué me ayuda a esto? ¿Okay? La fecha no solamente les es útil para el formulario. Ustedes pueden después hacer análisis y sacar información por mes o por año o por día, porque el programa les permite, por ejemplo, sacar la información y analizar todos los pacientes que se hicieron en marzo, todos los que se hicieron en febrero, todos los que se hicieron en enero. Te pueden hacer análisis mensuales o diario o anual con esta información de la fecha de parto. ¿Okay? Entonces, esta variable se utiliza de esta forma para no tener que hacer la información de otra forma. ¿Okay? Como digo, todo esto que voy a mencionar lo vamos a ver ahora con ejemplos prácticos, ¿no? Pero es más o menos para que vean cómo se crea la base de datos. Así que llevamos textos abiertos, multilíneas o campos de texto para meter explicaciones, números para todas las variables cuantitativas, número de teléfono para, nuevamente, recuerden información del teléfono, fecha, hora y fecha y hora. La variable fecha y hora, como su nombre lo dice, es para registrar, vamos a decir, fecha de nacimiento, y al yo poner OK, él me va a crear una variable donde aquí yo voy a poder poner la fecha y la hora del parto, cuando llene la información. La siguiente variable o el siguiente campo dice checkbox. Checkbox, como su nombre lo dice, es una lista de cotejo. Todas las variables anteriores, ustedes las diseñan como ustedes quieran, pero a veces hay variables que no son excluyentes. Por ejemplo, yo puedo tener una variable alfanumérica, una donde yo pueda seleccionar un valor, pero por ejemplo, una de las cosas que quiero analizar son complicaciones de la cirugía. Por ejemplo, complicaciones de una cesárea. Entonces, las complicaciones pueden ser que se infectó una herida, puede ser que la paciente hizo un sangrado masivo, y hay pacientes que hacen sangrado masivo y se infecta la herida. Entonces, yo debo tener la capacidad o la opción de poder elegir 2, 3 o 4 opciones de esa variable o de esa característica, por ejemplo, que son complicaciones. Entonces, el checkbox precisamente me permite analizar múltiples respuestas o me permite marcar múltiples respuestas de un mismo análisis. Por ejemplo, yo crearía, si fuera en el caso de la cesárea, un label aquí que se llame síntomas, por ejemplo, si estuviera analizando un medicamento, ¿ok? Para poder distinguir la sección, cómo se va a llamar, y ahora crear un checkbox de náusea, y me va a salir un cuadrito para náusea, y puedo crear otro checkbox con fiebre, crearlo. Bueno, creo que no marqué el checkbox, me equivoqué poniéndolo, lo borramos. Checkbox, fiebre. Aquí la opción de poner el cuadrito si lo quieren a la izquierda o a la derecha. Pongo OK. Me sale fiebre. Y yo lo acomodo. Y así puedo agregar cuantos síntomas yo quiera. Y cada vez que yo llene la información puedo marcar 1, 2, 3, 4, 4 o ninguno. ¿Okay? No son excluyentes.
A diferencia de la siguiente opción, que dice aquí yes, no. Yes, no es una variable dicotómica. Solamente hay dos posibilidades de respuesta y las dos posibilidades de respuesta son sí o no. Solamente pueden poner sí o no. Entonces, si su variable se responde solamente sí o no, por ejemplo, la paciente falleció, es un yes, no. Fallecimiento del sujeto, ok. Y estas variables de fallecimiento solamente me va a permitir responder sí o no. Él ya viene diseñado de esta manera. Entonces, si su variable se puede responder con un sí o no, esta es la opción para ustedes porque ya viene programada y se puede hacer. Ahora, regresando un momento a las opciones anteriores. Bueno, voy a seguir con la variable opción para poder tocar el punto. El último campo que sale aquí después de no es la variable o la opción de campo option. Option, ¿qué le permite? Les permite crear un cuadro donde se vean las opciones y ustedes cojan la mejor respuesta o la respuesta que quieran. Y nuevamente, esta es una variable excluyente, solamente permite una respuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner causas de cesárea o causa de la cesárea. Y en vez de dejarla abierta, donde yo puedo poner lo que quiera, voy a poner las opciones que a mí me interesan. Le pongo causa de cesárea, me sale causa de cesárea, me pregunta si quiero las opciones en formato vertical o horizontal, lo voy a dar vertical. A la izquierda, me pregunta cuántas opciones quiero, voy a poner 4 opciones, y se encuentran están aquí, y aquí pongo las opciones que quiero. Cesárea anterior, sacro, desprendimiento de placenta y sufrimiento fetal agudo. Y pongo OK. Y me va a salir una variable donde dentro del cuadro sale y están las opciones. Yo cuando llene esta información, yo solamente puedo llenar una de estas opciones. ¿Okay? Entonces, si tienen bien claro cuáles son las opciones que van a responder y nada más son esas opciones, pueden utilizar esta opción que les evita los problemas relacionados con una mala tabulación. Como mencioné, cuando escriben cesárea anterior, si se dan cuenta de escribir cesárea anterior y si escribo cesárea anterior, me la va a considerar como dos respuestas diferentes. Entonces, estas opciones limitantes para variables cualitativas les permite tabular mejor o analizar mejor la información cuando tienen bien claro que solamente les interesa esta respuesta. ¿Cuál es la desventaja que tiene este campo de option? Que ocupa mucho espacio. Y si las opciones son muchas, pueden ocupar un espacio muy grande en la pantalla y obviamente eso no les permite meter otras variables adicionales dentro del formulario. ¿Qué alternativa tienen para esto? Utilizar la opción texto, que la mencionamos hace un momento, y vamos a ponerla para que hagan la comparación. Causas de cesárea, igualita, 2, vamos a poner así para que no sea la misma variable, causa de cesárea 2, y tengo la opción, perdón, se lo marqué mal, aquí abajo sale legal values. Legal values, que sale acá abajo, es una variable de texto donde yo pongo las opciones que quiero meter. Entonces, legal values, lo pongo aquí. Nuevamente, causas de cesárea. Pongo el nombre, causa de cesárea 2. Pongo el nombre, se va a llamar. Y vamos al botoncito de acá abajo que dice Data Source, fuente del dato. Yo presiono este botoncito, me va a abrir este cuadro, pongo crear un nuevo cuadro y me van a dar las opciones y yo pongo aquí las opciones que quiero. Voy a poner, como dije, cesárea anterior, siguiente sacro, la siguiente desprendimiento de placenta y la última sufrimiento fetal agudo. Y pongo OK. Y pongo nuevamente OK. Y me abre la opción y si se dan cuenta, ocupa un solo espacio, pero si yo toco el botón desplegable, me salen todas mis opciones allí. Entonces, el legal values, que sale aquí, es muy similar a la variable opción, nada más que opción se ve de esta forma y legal values se ve de la otra forma. Funcionan exactamente igual desde el punto de vista de análisis de variables. Son variables excluyentes, nada más puedo poner una, pero para fines de un formulario que ustedes quieren imprimir, de repente les funciona mejor esta forma, donde queda marcado claramente lo que querían poner, y esta queda mejor para análisis de información.
Por ejemplo, en la base de datos de ultrasonido que yo puse hace un momento, regresándole a ultrasonido, perdón, aquí, si se dan cuenta, yo tengo la variable option. Creo que este formulario no lo tiene. Así que voy a cerrar un momento aquí y voy a abrir otra base de datos para que la vean. Lo que les trato de decir. Research, aquí está. Base de datos, ultrasonido. Y vámonos con, creo que las ultrasonidos del segundo o tercer trimestre lo tienen. Vamos a ver si este lo tiene. Bueno, mientras decido que me haga caso, vamos a seguir nosotros trabajando acá y ahora que entra yo se las enseño. Entonces, como digo, estas dos opciones le permiten trabajar según su diseño o lo que ustedes quieran, como se vea visualmente el formulario. Pero toda esta información, no importa cuál utilicen, queda registrado en la base de datos como la variable que ustedes están analizando. En este caso, causa de cesárea y causa de cesárea 2. Por ejemplo, quiero tener aquí opciones, poner dos respuestas. Entonces, regresando a las opciones, ya hemos repasado o visto. Label, la etiqueta, no se analiza. Texto, que es la variable alfanumérica donde puedo poner lo que quiera. Texto uppercase mayúscula. Multiline, la opción de poner varias líneas. Número para todas las variables cuantitativas, como digo, no se limiten. Número de teléfono. Fecha, hora o fecha, hora. El checkbox para variables excluyentes. Yes o no para variables dicotómicas. Option para poner un formato, digamos, presentable para que se vea en el formulario. Y el legal values que sale acá abajo para variables limitadas, pero que se vean de una manera más práctica que no ocupen tanto espacio. ¿Okay? Básicamente, estas son las opciones más importantes que ustedes deben manejar. O sea, no quiero en este taller, porque tampoco tenemos el tiempo para esto, que sea una clase exhaustiva de PIINFO. Con esto que les acabo de mencionar, ustedes pueden crear sus primeras bases de datos sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Ya yo le hice, aquí está creado un formulario, no se ve bonito porque no era el propósito, pero tengo una base de datos con todas las variables que yo quiero recoger. ¿Okay? Si la hoja no les alcanza para meter toda la información que quieren tabular, ustedes pueden, aquí donde dice formulario, crear la opción de agregar una página que se va a llamar la página 2 y en la página 2 puedo meter más variables. Todas forman parte del mismo formulario, todas forman parte de la misma base de datos. Así que yo puedo tener 4, 5, 6 hojas y todas esas variables van a estar en una sola base de datos y por lo tanto las puedo cruzar entre sí. Aquí habría el formulario que quería. Vamos a ver si este tiene. No, este tampoco lo tiene. Vamos a ver un momento. Si encuentro el formulario que me interesa mostrarles. Debe ser. Creo que este lo debe tener. Mientras tanto, regresamos acá. Así que yo puedo crear variables, como digo, todo dentro de un formulario en varias hojas sin ningún tipo de problema. Bien, ya hicimos un formulario. A ver, cosas adicionales que me interesa que conozcan. Acá arriba la opción File les permite, como digo, crear los proyectos, abrir, grabar, es como si fuera cualquier otro programa que ustedes han trabajado previamente, editar variables básicamente donde pueden echar para atrás, pueden copiar, paste, borrar páginas, insertar, le permite ver, insertar una nueva página o agregar una nueva página. Y las opciones herramientas les permiten hacer básicamente algunas correcciones que no me interesa explicarles en este momento, pero en la opción Tool desde aquí pueden entrar a Enter Data. Entonces, ya yo habiendo creado el formulario, yo me puedo ir directamente a herramientas, poner Enter Data, o si se dan cuenta, aquí sale Enter Data al final, cualquiera de los dos me funciona. Y si yo presiono este botón, por ser la primera vez, me va a preguntar si quiero crear la tabla, porque no se ha creado todavía, le digo que sí. Me va a decir formulario, comenzando el primer sujeto con el número 1, pongo OK, y él automáticamente va a abrir su EpiInfo y nos va a pasar a la segunda opción, que es la opción Enter Data. Y aquí podemos ver el formulario de la base de datos ya creada, cómo se vería si yo lo imprimiera. Aquí están todas las variables que yo acabo de crear. Si se dan cuenta, aquí me reporta arriba que hay 0 sujetos porque todavía no he apuntado a nadie. Y me salen las dos páginas que yo utilicé, aunque la segunda página está en blanco. ¿Okay? Yo aquí puedo comenzar a escribir.
y a meter información en su base de datos. Entonces ya tienen una base de datos creada, ya tienen su primer experimento. Entonces yo puedo crear aquí, por ejemplo, el número de identificación. No puedo poner más porque yo pedí que fueran 5 caracteres. Este es el primer sujeto, no tiene ninguna explicación. Edad, si trato de poner letra, no me lo va a permitir, solamente me permite poner número. Teléfono, usted puede dejar la variable en blanco, no hay ningún problema. Si la deja en blanco, se queda en blanco. El EpiInfo va a analizar la información que ustedes tabulen. Así que si una variable nada más le meten un sujeto, el EpiInfo va a analizar ese sujeto. Fecha de parto, mes, ahí sale mes, día y año, 3. El 2022, por ejemplo. Fecha de nacimiento, voy a dejarle en blanco, no me interesa. Este sujeto, perdón. Empezamos acá. Este sujeto tuvo náuseas, el sujeto no falleció y la causa de la cesárea por un sacro que también hizo un sufrimiento fetal. Ok, una vez llego al último sujeto, si yo a partir de este punto, la barra espaciadora me va a pasar a la segunda página donde no tengo nada y si lo vuelvo a hacer ya no pasa, se queda allí. Este sujeto ya fue creado. Yo puedo regresar a la primera página y en la primera página, si se dan cuenta, está toda la información que acabo de tabular y además presiono, dice nuevo récord. Él me va a abrir una nueva página y se dan cuenta ya aquí tenemos el primer sujeto grabado. Entonces yo voy a hacer lo mismo ahora con 2 más para crear 3 sujetos y ahora entonces poder usar eso para un experimento de análisis para que le pongo el número de sujeto, explicación nada, la edad 34 años. Ustedes presionan aquí, les puede abrir el menú si lo prefieren hacer de esta forma para poner la fecha, vamos a decir que fue esta. Este sujeto tuvo náusea y tuvo fiebre. El sujeto tampoco falleció y las cesáreas fueron por sufrimiento fetal y cesárea anterior, bueno, desprendimiento. Perfecto. Yo puedo desde aquí, como yo sé que la segunda hoja está en blanco, un nuevo récord. Este sería el tercero. Y con este terminamos esta parte y les muestro entonces cómo se trabaja. El nacimiento, vamos a poner que fue el 28 de febrero. Este sujeto tuvo náusea nada más. Este sujeto sí se murió. Y fue por sacro y el segundo lo dejo en blanco. Ok. Yo en este punto puedo parar, poner save, grabar y la base de datos queda grabada. Ahora, el EpiInfo tiene una gran ventaja y se pone sencilla. Aun cuando tiene la opción de guardar y hacer todo lo que va a hacer, si ustedes, toda esta información que tienen aquí, ustedes cerraran el EpiInfo, cuando lo vuelvan a abrir, esa información que ustedes tabularon no se pierde. La información queda registrada desde el momento que ustedes lo apuntan. El safe es como una medida de seguridad realmente, pero la información queda tabulada desde el momento que ustedes la registran. Y puede ser modificada después si se dan cuenta que ha cometido un error. O sea, no es una base de datos rígida, les permite cambiarlo. Tiene la desventaja, por supuesto, que si alguien más podría cambiar la información. Así que obviamente la parte de tener la información bien almacenada, confidencialidad y todo eso es indispensable aquí por eso. Y que nada más tenga acceso a la persona que va a tabular la información. Pero les permite cambiar información si es necesario o le permite llenar información después que de repente no tenían en una primera instancia. ¿Okay? Por ejemplo, y si se dan cuenta, yo puedo regresar desde este formulario, que es el Enter Data, al Edit Form, o sea, editar el cuestionario. Yo presiono aquí y me va a regresar a, ya que lo abran, a mi EpiInfo, donde está el cuestionario, donde yo puedo quitar o agregar variables. Y vamos a decir que hay una variable en los sujetos que se mueren, que es el resultado de la autopsia. Entonces, yo la voy a poner como un legal values. Y vamos a poner aquí si se hizo, no más resultados, si se hizo autopsia. Podría haberla puesto como un yes o no, pero lo puse como legal values. Voy a crear uno nuevo y pongo sí. No. Y me puedo poner sí, no y caso legal. Que lo hicieron en otro lado. Perfecto. Ok. Ok. Y la variable queda creada. Y desde aquí yo puedo regresar a Enter Data y tabular la información. Cuando me la abre,
Si se dan cuenta, la variable ahora está en el formulario agregada. ¿Okay? Ya yo tengo 3 sujetos registrados donde esa variable va a estar en blanco porque no se ha registrado en ninguna, pero yo puedo regresar desde aquí donde dice primer sujeto, segundo sujeto y tercer sujeto. ¿Okay? Si ya yo sé el número del sujeto, yo puedo entonces ir de repente al segundo. Ya le hicieron, este sí le hicieron autopsia. Bueno, perdón, sería el tercero que fue el que falleció. A este sujeto sí le hicieron autopsia. Entonces yo puedo registrar aquí que sí se le hizo. Entonces, esta flexibilidad les permite eso, crear variables que de repente la respuesta de la variable no es inmediata, sino que llega después, por ejemplo, un resultado de patología, y yo lo puedo agregar posteriormente a la base de datos a medida que vayan saliendo los resultados. Y la base de datos sigue siendo la misma y me permite cruzar variables. Ok, voy a borrar la página 2 porque no me interesa, porque se acuerdan que esa página estaba en blanco. Nada más necesito pararme sobre la página 2 y esa página queda borrada, entre comillas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto? Que la información que está aquí adentro, cuando yo trabaje, si se dan cuenta, este sujeto que trabaja aquí lo borré, aparece en gris. Los otros sujetos aparecen en negro porque son analizables. ¿Qué hace esta variable o qué hace esta opción delete? Me permite borrar un sujeto de la base de datos sin borrarlo realmente. Lo hago desaparecer temporalmente. Esto es muy útil cuando se hacen estudios de investigación donde, por ejemplo, un sujeto se dio la ruptura de protocolo y no entra dentro del análisis por protocolo. ¿Okay? Son 10 sujetos, pero uno de los sujetos se analizó a las 48 horas y debe haber sido analizado a las 24. Bueno, el protocolo dijo que se había analizado a las 24. Entonces, ese sujeto no se excluye porque de repente lo quiero utilizar para algo después, pero no quiero utilizarlo en este análisis que voy a hacer ahora porque realmente no cumplía los. Entonces, yo con esta opción de borrar, realmente no lo estoy borrando, lo estoy haciendo desaparecer del análisis y se manifiesta con el hecho de que la hoja está en gris. Y yo puedo posteriormente desborrarlo o volverlo a activar y el sujeto vuelve a entrar en la base de datos. ¿Okay? Entonces, por eso les decía, PINFO es una base de datos muy flexible que les permite hacer estos análisis, estos cambios, estos ajustes según la necesidad de ustedes y según lo que vaya ocurriendo. ¿Okay? Entonces, y hemos tabulado la información de los primeros 3 sujetos. ¿Okay? Ahora yo quisiera analizar la información. ¿Okay? Entonces vamos ahora a pasar al análisis. Pero quiero aprovechar para enseñarles una herramienta muy útil para ustedes también, principalmente cuando tengan bases de datos muy grandes. Y es la opción que se ve en el Enter Data, que se llama Find, que se ve aquí. Con Find, yo puedo encontrar un sujeto según alguna de las variables. Por ejemplo, yo tengo todos los sujetos que se le hizo autopsia y que la respuesta fue sí. Como search, él me va a encontrar el sujeto que está aquí. Yo puedo presionar la flecha donde está y él me va a abrir el formulario donde está ese sujeto que se le hizo la autopsia. Entonces me permite encontrar este find, por ejemplo, encontrar cuando tengo la opción nombre, el de número de identificación o la cédula, que necesito encontrar el sujeto cédula 8520 4. Le hicieron la autopsia. Bueno, yo pongo aquí, como digo, la opción número de identificación, pongo la cédula y me lo encuentra y puedo meter la información. No es necesario que me acuerde cuál era el sujeto 15 o 20 o cuando son, como digo, bases de datos muy grandes, el sujeto 10.000. Tengo forma de localizar al sujeto rápidamente y meter la información que necesito tabular. O inclusive ver el formulario si yo quiero analizar algo muy puntual de ese sujeto. Entonces, esta herramienta de Find le permite encontrar los sujetos, formularios, nuevos records, borrar o simplemente trabajar la información o regresar a la edit form. Ya yo metí la información. Quiero hacer algo. Yo simplemente puedo ponerme o irme de aquí, salir. Esa información, como dije, quedó grabada, ya está tabulada. Debe salir de aquí. Regreso al EpiInfo. Y aquí está nuevamente la ventana que tenía, mi crear forma,
mi enter data y el análisis. Entonces, con el analyze data voy a analizar esa información que metí en esa base de datos. Ahora, antes de pasar a este punto, ¿alguna pregunta de cómo funciona la creación de formularios o cómo meter la información en la base de datos? ¿Alguna duda? Este es el momento para preguntar en cuanto al término de creación y tabular información. ¿Algún punto que quisiera que se les aclare? Hola doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, consulta. ¿Esta base de datos se crea solo de una computadora o se puede compartir? Por ejemplo, si yo estoy con un compañero haciendo un trabajo de investigación y ambos desde nuestra casa, ¿podemos de alguna forma en alguna nube o mandarnos el archivo Sí, por claro. correo? Sí, por ejemplo, tienes dos opciones. Una, cuando creas la base de datos, y por ejemplo, cuando entrábamos en el EpiInfo CDC, vamos a echar para atrás, tienes la opción de EpiInfo para Web and Cloud, que es la tercer cuadro que está aquí, que te permite precisamente trabajar de esa forma, ¿ok? Y dos, si no lo quieres hacer de esa forma porque no confías en la nube o no tienes la otra persona no tiene conexión a internet, por ejemplo, tienes la ventaja de que esta base de datos quedan registrados en un formato que tú puedes copiar y pasar a otra computadora, y si la computadora tiene PINFO puede analizar la información. Ahora, cuando veamos análisis de data, van a ver cómo este archivo se ve, pero bueno, se los puedo mostrar realmente. Vamos a entrar en, por ejemplo, Research, y nos vamos a... bueno, ahora se los muestro, que sale más fácil si entramos en el programa. Pero sí, el archivo, tú lo puedes trabajar con la nube, como te digo, descargándole de esa forma el EpiInfo, o copiar el archivo, que es la base de datos, y llevarlo a otra computadora, y esa computadora puedes hacer todo lo que acabo de hacer, inclusive agregar variables nuevas, borrar, analizar la información, utilizando ese archivo copiado. Y el archivo ocupa muy pequeño, muy poco espacio. O sea, no son archivos de megas, son archivos pequeños que en USB caben, y lo puedes llevar a otra computadora, instalarlo y utilizarlo sin ningún tipo de problema. Ok, doctor. Y enviarlo, ese archivo, entiendo que por USB, pero por correo, vía email. También se puede sin ningún problema porque son archivos pequeños. Ok, perfecto. Gracias. Ok. A ver, ¿alguna otra pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? Una preguntita, Pregunté. doctor Osvaldo. ¿Cuál es el máximo, la máxima cantidad de sujetos, pues, o de datos que se podrían trabajar con EpiInfo? Ok, realmente, y voy a ser sincera, lo pregunté, lo busqué. La misma gente de EpiInfo no tiene un tope. O sea, ellos mismos no saben en qué momento el programa se traba. Pero yo he hecho el experimento y estas bases de datos pueden acumular perfectamente medio millón de sujetos y todavía no se traba la base de datos. O sea, que es una base de datos que podemos extenderla infinidad de casos. La base de datos más grande que tenemos nosotros es la de la Clínica de Ultrasonido. Sigue funcionando desde el 2012 y sigue recogiendo sujetos, ya lleva como 70,000 y funciona perfectamente bien. Yo quisiera, doctora, dar algunas, digamos, recomendaciones cuando se va a crear una base de datos. Ok. Primero, que estandaricen sus variables, o sea, homogeneicen sus variables, cuáles son numéricas, cuáles son alfanuméricas y qué utilidad le va a dar a cada una de ellas. ¿Sí? Porque a la hora de analizar, usted se va a encontrar que tienen que cruzar alfanuméricas con numéricas y no le va a aparecer los resultados como usted lo desea. Así que, como dijo usted, hay que planificar en un papel qué cosa es lo que usted va a recoger. Otra cosa es que cuando usted crea los formularios en orden, ¿sí? Porque a la hora de meter los datos, el programa le va a que usted entre los datos, le da enter y él le va a brincar al siguiente espacio de la variable, la siguiente variable. Y así usted agarra cierta agilidad en meter los datos de manera continua y rápida, cuando son muchos datos, ¿sí?
esa. Sí, y pues lo otro que quería yo comentar era que tenga un respaldo de su base. No lo deje solamente en un solo archivo, que de repente usted lo borró, que de repente usted lo perdió, y téngalo localizado. Ella por defecto lo guarda en una carpeta donde se va a almacenar, donde dice Project, ahí se almacena, pero usted lo puede copiar al escritorio y abrirlo desde el escritorio, ¿sí? Y poder trabajar la base de datos. Y como dijo él, es transportable en cualquier forma, en un USB, en el correo, donde usted lo quiera llevar, se lo puede llevar porque realmente es muy pequeño. Si usted quiere abrir su base de datos, si de repente hay alguna información que metió mal, esta base de datos es compatible con un programa que se llama Access, que todas las máquinas que tienen Office tienen esa herramienta. Y usted lo puede comentar y lo puede abrir allí y puede corregir los datos, ¿sí? Si alguno lo ha metido o alguno le hizo falta. ¿Sí? Que también lo puede hacer del modo que Fine lo permite. ¿Sí? Eso era lo que yo quería comentar por ahora. Sí, perfecto. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, retomando un poco el punto que mencionaba el colega, cuando ustedes meten la información en estas bases de datos de EpiInfo, y vamos a regresar un momento a la base original, vamos al crear forma. Yo puedo abrir la base de datos, Open Project o Recent Projects, si sale aquí. Aquí sale la opción Estudio, que es el que acabo de crear. Creo que es el que acabo de crear, porque tengo otras bases que son de otros estudios. Sí, exactamente, aquí está. Ya puedo abrir la base de datos y puedo agregar variables nuevas, como les menciono. Pero la planeación original que les mencioné no solamente es útil para verlo en las variables, que esa es la parte para mí vital, pero también para un punto que mencionaba el colega y que se me olvidó aclararles. A medida que ustedes van agregando las variables, ese es el orden en que cuando ustedes van a meter la información, el presionar la barra espacial, el tab, se los va a ir pasando. O sea, yo creé esta primera variable primero, después explicación, después edad, después teléfono, y yo cuando meta la información, en ese mismo orden va a ir saltando. Entonces, si ustedes meten las variables en desorden, y de repente meten esta variable, y de repente ponen esta, y ya me agregué. Entonces, de la manera inicial, las variables las van a meter en desorden y se pueden confundir al momento de tabular la información. Obviamente, el programa les permite reordenar, a veces me pierde dónde está la cuestión, les permite reordenar, salí de la página que no era, format, aquí está tab order, en la opción vista, y les permite cambiar el orden de las variables, ¿okay? Ordenarlas nuevamente según como a ustedes les sale más práctico, pero es mejor si les sale bien ordenado desde el principio. Entonces, esa planeación original les permite meter las variables en el orden en que ustedes las quieren tabular, porque como mencionaba en el profesor, es más fácil tabularlas siguiendo el orden lógico en que ustedes tienen el dato para que no se confunda cuando están metiendo la información. ¿Ok? Ok, bueno, salimos de aquí, pues ya lo habíamos hecho anteriormente, cerramos el proyecto y regresamos a la tabla original que teníamos acá de EpiInfo para pasar al análisis. Okay. Hay dos formas de hacer el análisis que salen según estos botones. Realmente es lo mismo. La única diferencia es que la segunda es más visual y esta es la que viene en el programa clásico. Me gusta más enseñar en el formato clásico, aunque el visual es más amigable, porque el formato clásico permite ver algunos detalles y permite hacer algunas cosas adicionales que con el visual es un poco difícil hacer. Entonces vamos a entrar en el clásico. Cuando entran en el clásico les va a abrir esta ventana que es EpiInfo. Lo primero que tienen que hacer, si se dan cuenta, esta opción está separada de las anteriores. Tengo que llamar y leer el archivo que quiero analizar. Entonces voy a lo primero, voy a buscar el dato. Aquí está la opción comandos de análisis, data, read. Voy a leer la variable. Aquí me salen las diferentes bases de datos que puedo tener. Estas fueron las recientes. Aquí no está abierta porque nunca la he abierto. Así que me tengo que ir directamente a la fuente del dato, data source. Busco browse para buscarlo y buscaría la carpeta donde tengo grabado ese archivo. Él por default se los va a dar directamente en la opción, en el disco duro C, en la carpeta CDC, EpiInfo 7, en proyectos.
y aquí debe estar en alguna parte mi variable estudio. El problema es que me puse a jugar con ella y a veces se me mueven, lo reconozco. Y cuando esto pasa se les puede perder y no la encuentran. Entonces, ¿cuál es la opción más práctica? Cuando ustedes crean la variable, saber dónde la grabaron. Y si no la pueden encontrar, ustedes pueden entrar en crear formas, donde está el formulario, abrirlo, y en Reset Project ahí le está diciendo dónde está. Está en proyectos, estudio. Entonces ya con esto yo lo puedo encontrar más fácilmente, en teoría. Como digo, esta es la opción de guardar datos. O lo puedo, cuando lo voy a grabar, grabarlo con un nombre que me permite encontrarlo fácilmente. ¿Ok? Entonces déjenme salir de aquí para entonces buscarlo directamente en mi análisis. Ahora sí está aquí, perdón. Esta es la epinfo. Leer. Data source, nuevamente, ya sé dónde está, pero en el caso mío me tengo que ir a la opción de... se me perdió el epinfo. Program Files. PDC. epinfo 7. Projects. Eso es lo que pasa cuando a veces uno lo mueve. Está en Program Files, el de arriba. Aquí está. Voy a tener que buscarlo acá atrás. Normalmente no pasan estas cosas, pero a veces uno se enreda cuando graba la información. Users mal. Ok. Atrás. Windows. Osvaldo, epinfo 7, projects, estudio, aquí está, ya lo encontré, y estudio PRJ. Entonces, cuando no se les pierda, como me acaba de pasar, entonces simplemente pueden usar la opción de Enter Data o el crear el cuestionario para ver dónde está grabado realmente el archivo, y ya con esto yo lo puedo abrir. Entonces, ahí me va a salir la opción de abrir, me va a salir el formulario 1, ¿se acuerdan que este fue el formulario que yo creé? Pongo OK, y ustedes van a saber que lo hicieron de manera correcta cuando les sale este mensaje que dice que la base de datos de formulario 1 tiene 3 sujetos que salen aquí registrados, que fueron los 3 sujetos que yo tabulé hace un momento. Entonces, ustedes ya abrieron su base de datos y pueden analizar la información de estos 3 sujetos en esta base de datos que acabo de crear. Entonces, ¿cómo analizo la información? Tenemos varias opciones, pero todas están en la sección que dice las básicas. Pues nuevamente, esto es epinfo básico, donde dice estadísticas, en la parte de acá abajo. ¿Okay? En estadísticas, ¿qué opciones tengo? Tengo list. List me permite ver las variables o la variable que me interese como si fuera un listado. Por ejemplo, las autopsias. Y pongo OK. Él me va a sacar un listado donde me salen 2 que dejen en blanco y la tercera que dice sí. Ya, es un listado, me permite ver de una manera lineal, cuadriculada, las diferentes respuestas que yo puedo tener en una base de datos. No me permite hacer análisis, no me permite hacer nada en particular, simplemente para que veamos, padecimiento sujeto, por ejemplo, ¿ok? Permite ver la información de esta forma para ver cómo anda todo, ¿ok? Bien, este es el formato listado. La siguiente estadística es frecuencia. Me dice números, me dice porcentajes de las diferentes variables que he analizado previamente. Entonces, esta variable es extremadamente útil, este análisis estadístico es extremadamente útil, por ejemplo, para opciones de este tipo, por ejemplo, si se hizo autopsia o no. Entonces yo pongo OK. Entonces, y él me va a sacar una tabla donde me dice que solamente a uno de los sujetos de la autopsia es el 100%. Me funciona mejor, por ejemplo, cuando tengo varias respuestas. Por ejemplo, causa de cesárea, la causa de cesárea 2,
Pongo OK, y me saca la frecuencia. Tuvimos un desprendimiento y un sufrimiento fetal. Me saca los porcentajes, el porcentaje acumulado, y me va creando las tablas. Entonces yo puedo crear, ver las frecuencias de todo lo que yo haya analizado, todo lo que haya metido en un momento determinado. Por ejemplo, fallecimiento del sujeto, si el bebé falleció, ese sujeto falleció o no. Sale 2 que fallecieron, 1 que falleció, 2 que no, y me sacan los porcentajes y el acumulado. Entonces, es solamente para ver frecuencias y porcentajes, ¿ok? Una parte que se utiliza muy bien en las tablas demográficas cuando queremos ver números y porcentajes. Este sistema funciona perfectamente bien. Pero todavía no estoy haciendo ningún análisis. Y recuerden, me saca la frecuencia según lo que yo haya tabulado. Entonces, si me sacan frecuencia de edad, por ejemplo, cuando yo pongo la tabla, me va a sacar las edades que puse, pero no me permite ver rangos, ¿ok? Por eso no se estresen, no se preocupen, yo puedo sacar el rango posteriormente. Nada más estoy yendo por pedazos y nada más para que vean qué significa frecuencia. Números, porcentajes. Después vamos con algo más estándar, tablas y promedios. Means, que es la parte que sale aquí, es lo que van a utilizar para analizar variables cuantitativas, las numéricas. Y se dan cuenta cuando dice means of o promedio de, y la única variable que yo tengo con un número en este momento era la edad. Promedio de edad. No quiero hacer más nada, nada más la quiero analizar así. Pongo OK y él me va a sacar promedio de edad y si se dan cuenta me sale 3 observaciones, o sea, 3 sujetos. El promedio de las edades, 37.66. Desviación estándar calculada, varianza y desviación estándar, obviamente, que es la raíz cuadrada de la varianza, que sale aquí. El valor mínimo, el valor máximo, la mediana y la moda. Él me saca automáticamente todos los análisis estadísticos básicos de esa variable cuantitativa y yo puedo utilizar esto para reportar una variable cuantitativa sin problema. Y me permite, por supuesto, hacer comparaciones de grupos en cuanto a variables cuantitativas. Vamos a decir que yo quería cruzar la edad con si el sujeto falleció o no. Okay. Entonces yo puedo ir la siguiente. Vamos con means de edad cross tabulado por valor de fallecimiento del sujeto. Y pongo OK. Entonces él me saca automáticamente si falleció, yes. Si no falleció. Y la variable que estoy analizando es la cuantitativa. Entonces me calcula el promedio de edad de los que sí fallecieron, el promedio de edad de los que no fallecieron, y me calcula igual la desviación estándar, como este uno no tiene, mínimo, mediana, máximo y moda. Y al ya estar comparando variables, estoy comparando grupos, porque estoy comparando el grupo que falleció con el grupo que no falleció, de una variable, él ya me comienza a calcular los análisis estadísticos que necesito para hablar de significancia estadística y nos vamos aquí al final y me sale el valor de P utilizando el análisis de Kruskal-Wallis y de Unanue-Wilcox, que realmente es el que utilizamos acá, perdón, y me sale la P de .47 que no hay significancia estadística. ¿Okay? Entonces, el EPIinfo les hace el análisis estadístico automáticamente si ustedes tabulan bien la información. Entonces, ya con esto, yo hice un primer análisis donde puedo hacer mi tabla demográfica de ese primer artículo, donde pongo edad, con la frecuencia pongo número, porcentaje y significancia estadística, que en este caso no hubo. Entonces, el EPIinfo les permite hacer esto siempre y cuando, como dije, la variable fuera tabulada de manera correcta. Como les mencioné aumenta, esta variable tenía que ser numérica, si no, no lo hubiera podido hacer esto. Si yo tratara de hacer esto, o sea, promedio, que es numérico, con una variable cualitativa, por ejemplo, causa de cesárea, cuando pongo OK, no me va a sacar nada. Básicamente me va a poner un número a lo loco porque no es una variable cuantitativa o simplemente no me lo va a procesar. Entonces, promedios para variables cuantitativas. Y la otro análisis estadístico que sale aquí, tablas, donde básicamente yo puedo crear una tabla tetracórica, una tabla de 2×2 para variables cualitativas y por lo tanto cargar significancia estadística de esta comparación. Entonces yo puedo, por ejemplo, la variable de exposición. La variable de exposición fue vamos a poner, si tuvo fiebre o no. Y el resultado, si el sujeto falleció o no falleció. Yo quiero saber si la fiebre fue la causa, si hay diferencia significativa estadística, si tuvo fiebre o no, con el sujeto falleciera o no falleciera. Y yo pongo OK, y me va a crear una tabla tetracórica, una tabla de 2×2,
donde aquí en esta columna sale la fiebre, yes y no. Arriba me sale el cruce del fallecimiento, si falleció o no falleció. Aquí puedo ver que el sujeto que le dio fiebre no falleció, y de los sujetos que no fallecieron, uno falleció y uno no falleció. Aquí podemos ver los números, los porcentajes por fila, los porcentajes por columna, y abajo, al hacer una tabla categórica, me sale automáticamente los análisis estadísticos y me sale, por ejemplo, la P de Fisher, que sería el que utilizaríamos aquí, porque la P de Fisher la utiliza cuando hay alguna de las 4 casillas tiene menos de 10 números, y me sale una P de .66, que no hay significancia estadística. Entonces, el EpiInfo les permite, bajo esta perspectiva, hacer sus análisis estadísticos con la información que ustedes han tabulado. Obviamente, en algún momento, no sé si el curso lo tiene, yo creo que sí lo vi, les tienen que dar alguna clase de análisis estadístico básico para que sepan precisamente qué es un Kurzweil-Wallis, qué es un Human-Wilcox, las tablas tetacóricas, que es una P de Fisher, pero sepan que el EpiInfo lo puede hacer siempre y cuando ustedes tabulen la información de una manera correcta. Entonces ya vimos cómo crear una base de datos, cómo meter la información y cómo comenzar a hacer análisis, que el EpiInfo se los va a hacer. Entonces, eso es lo que hacen estas 4 opciones estadísticas básicas: listado, frecuencia, tabla para variables cualitativas, means para variables cuantitativas. Ahora, hace un momento habíamos mencionado que, bueno, doctor, el problema es que yo me interesaba el rango. Yo quería tenerlas separadas por rangos de edad. Okay, yo quiero ver los mayores de 45 años de los menores de 45 años, por ejemplo. Okay, y ver si eso tiene alguna influencia si el sujeto falleció o no falleció. Bueno, yo tengo la variable numérica. Ahora quiero crear un rango. ¿Cómo creo el rango? Bueno, me voy a la opción que dice variables. Sale aquí. Y se dan cuenta de una opción que dice definir. Bueno, yo voy a crear una variable nueva sin que forme parte de la base de datos. La base de datos tiene sus variables ya creadas. Yo las fabriqué, yo las puse. Pero yo quiero para este análisis crear una variable que solamente va a funcionar mientras estoy haciendo este análisis. Una vez yo apague el programa, esta variable que voy a fabricar en este momento va a desaparecer. No desaparece la base de datos. La variable edad sigue estando allí, pero esta variable va a aparecer. Entonces voy a definir una variable que voy a llamar rango. Pongo OK. Ya fue creada. Si yo me voy ahora a frecuencias y busco la frecuencia de variables, se dan cuenta que ahora apareció acá abajo una variable rango que hace un momento no existía. Ahora mismo esa variable no tiene nada. Yo pongo OK, me va a salir 0 porque no le he metido ninguna información. Por eso me regreso donde dice variables y ahora voy a buscar la opción asignar. Asignar, ¿qué me permite? Meter información de una variable en estas variables y hacer análisis. Esto funciona muy bien para cuando trabajamos, por ejemplo, con las fechas y los días y los meses. Esta se lo quiero enseñar hace un momento, a más tarde. Pero en este momento me interesa más la opción recodificar. Recodificar me permite poner la información de una variable en otra con los rangos que yo establezco, que para lo que quería hacer es precisamente lo que necesito. Entonces, ¿de qué variable? De la variable from edad a la variable rango, y aquí yo pongo los límites. Como es una variable numérica, y lo puedo hacer con los cuantitativos también, como una variable numérica yo pongo los límites. De 0 a 40 se va a llamar menores de 40. Y de 41 a 100 se va a llamar mayores de 40. Y pongo OK. Entonces yo acabo de vender la información en la variable rango. Y si yo me voy ahora a frecuencia de la variable rango y pongo OK, menores de 40 tuve 2, mayores de 40 tengo 1. Ya me tiene información, entonces ya yo establecí el rango. Si ese rango no me sirve después, yo lo puedo cambiar. Simplemente vuelvo a recodificar la información y cambio los límites numéricos que puse previamente y ya. Pero esto me permite crear esta variable. Y esta variable, que ahora mismo tiene 2 opciones, la puedo utilizar en una tabla. La variable exposición sea rango, con el outcome, que es fallecimiento, poner OK, y me va a dar una tabla tetacórica, porque sigue siendo una variable cualitativa, la que acabo de fabricar, y me va a calcular mi
P al final, en este caso punto 66, sale exactamente igual. Entonces, esas variables numéricas, ustedes las pueden recodificar y establecer los rangos que a ustedes les interesen con estos análisis que acabo de hacer. ¿Ok? Lo puedo hacer también con variables cualitativas. Hago exactamente lo mismo. Ahora voy a dejar la variable rango porque la puedo utilizar cuantas veces quiera, pero si la utilizara después sería mejor crear una segunda variable. Voy a llamar, por ejemplo, causas de cesárea. Causas de cesárea, vamos a ponerle este nombre para que no se enrede. Pongo OK. Y ahora voy a recodificar de la variable causas de cesárea 2 a causa de cirugía, que fue la variable que acabo de fabricar, y aquí pondré entonces ahora las variables cualitativas. Entonces, ¿cuáles son las variables cualitativas? Yo tenía sufrimiento fetal y siendo una variable cualitativa, tengo que repetirla. Y esta variable ahora se va a llamar causa fetal. Ejemplo. Tenía desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, repito el valor, desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, y esta va a ser, por ejemplo, causa materna. Teníamos cesárea anterior, tenemos cesárea anterior, y esta se llamará causa materna. Entonces, ¿se dan cuenta que estoy haciendo? Que el desprendimiento y la cesárea anterior me los va a meter en una misma variable, cesárea materna, causa materna. Y el sufrimiento fetal me lo va a dejar, y vamos a poner que la otra opción creo que era sacro. Sacro. La pongo como causa fetal. Si yo pongo ahora OK, yo he creado una nueva variable en la cual no he metido ninguna información, y yo puedo ahora ver la frecuencia de la variable causas de esta que está aquí, cirugía, pongo OK, y puedo ver tengo una causa fetal y una causa materna. No me metió toda la información. ¿Por qué? Porque posiblemente me equivoqué tabulando la información de causa de cesárea 2. Lamentablemente la recodificación, cuando son variables cualitativas, tiene que ser esas opciones de la respuesta a la variable, tienen que ser exactamente idénticas o iguales a la original. Si yo me busco ahora, por ejemplo, causas de cesárea 2, que fue la que utilicé previamente, y pongo OK, bueno, la puse aquí, frecuencias. Porque en esa nada más habíamos puesto dos opciones, sí salieron bien. Ok. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, si yo hago esta recodificación que es un momento y la variable es de DPPNI, la segunda debe ser DPPNI. Si la variable original decía desprendimiento y no escribo desprendimiento bien, él va a asumir que es otra respuesta y no me lo va a unir. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando se usan estas variables, revisar cómo fueron las variables que yo utilicé, las respuestas de causa cesárea en este caso, o, por ejemplo, la otra que tenía 4 opciones, que era causa de cesárea, la original, OK, sacro, sufrimiento, entonces eso me lo va a unir en una sola variable. Entonces yo puedo recodificar, o sea, crear una variable nueva, definir, recodificar la información y meterla en esta nueva variable y crear un análisis por rangos o unir información que es muy amplia en grupos. O sea, ustedes pueden hacer todo eso con la opción recodificar. La otra que les había mencionado hace un momento era la opción de asignar. Y yo les había mencionado hace un momento que yo puedo sacar información, por ejemplo, por mes o por año, si es una base de datos que dura meses. Como les mencionaba en antes, ultrasonido que dura meses. Yo quiero ver cuántas pacientes fallecieron por mes, por ejemplo, con la variable mes. Entonces yo voy a definir una variable que vamos a llamar mes, con doble S. Y ahora voy a asignar. Aquí no voy a recodificar porque voy a asignar la información de la fecha. Entonces, en esta opción asignar, voy a poner asignar a la variable mes. Y aquí donde dice variables disponibles, van a salir todas las opciones que puedo trabajar. Pero realmente fíjense, no dice igual. La variable mes va a ser igual al month. Hay que usar la variable en inglés.
de la variable fecha de nacimiento, creo que la puse aquí, fecha de nacimiento está aquí, y cierro paréntesis y pongo OK. Automáticamente yo hice esto, saqué el mes de la fecha, y si yo pongo frecuencia de mes, será acá abajo, creo que ninguna habíamos puesto la fecha de nacimiento, por eso no me salió, pero me saldría la fecha del mes. No me acuerdo si pusimos alguna otra variable con fecha. La fecha del parto fue. Ok, vamos entonces a hacer lo mismo ahora. Salimos de aquí. Déjenme verificar si yo puse algún dato aquí en fecha de parto. Creo que sí. Frecuencia de fecha de parto. Ok. Esta es la que tiene la fecha, exacto. Así que ahora voy a asignar a la misma variable mes. Simplemente voy a borrar lo que hice anteriormente y lo voy a ajustar. Y pongo aquí month, mes, de la variable fecha de parto. Cierro paréntesis y pongo OK. Entonces, si ahora yo saco la opción frecuencia y uso la frecuencia mes y pongo OK, me saca febrero y marzo. Porque los meses están en letras, en números, 2 y 3. 2 en febrero, 1 en marzo. Lo mismo puedo hacer con los años. En vez de usar month, uso year. Entonces, esa variable que les mostré en su momento, que era la fecha, yo puedo sacar el mes y el año de la fecha con esta técnica de assign que le acabo de poner, y usted puede sacar las estadísticas mensuales o anuales, y de la misma forma puedo comparar años si eso es lo que yo quisiera en algún momento determinado. Entonces, esta opción de asignar es muy útil para sacar el mes o el año de fechas. La opción recodificar le permite crear rangos tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. ¿Ok? Lo último que les voy a enseñar en cuanto a este PIINFO básico, ya hablamos de la lista, la frecuencia, las tablas y los promedios, y como digo, ya se va sacando la hora a las 9, así que tengo todavía unos minutos. Quiero mostrarles la opción Select y Cancel Select, que están en la opción Select que sale aquí. ¿Por qué razón? Porque yo puedo de repente en algún momento determinado querer analizar solamente parte de la información, no a todos los sujetos, sino solamente a un grupo en particular. Por ejemplo, quiero analizar a los sujetos que no fallecieron. Quiero que me elimine a los que fallecieron. Entonces, yo puedo seleccionar, select, la variable fallecimiento del sujeto igual, entre comillas, no, cierro comillas, y pongo OK. Si yo me voy ahora al final donde está esa base de datos, si se dan cuenta, bueno, aquí creo que cometimos un error en fallecimiento del sujeto. Déjeme cancelar, con cancelar select. Nuevamente abro mi base de datos original, aquí están mis 3 sujetos. Esta variable fallecimiento del sujeto, vamos a ver cómo la creé. Fallecimiento del sujeto. Ahí está la ventaja de tenerlo en papel originalmente. Yo sabría cómo fabriqué esta respuesta. Pero puse fecha de nacimiento. Quiero frecuencia de fallecimiento del sujeto. La habíamos creado con variable yes, no, con la variable dicotómica, ¿ok? Entonces, ahora, yo quiero seleccionar a la variable fallecimiento del sujeto, aquella que la respuesta fue no. Y cierro comillas. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Que él va a buscarme todos los sujetos en la base de datos y va a revisar la variable fallecimiento del sujeto y me va a seleccionar solamente aquellos donde la respuesta era no. Le pongo OK. Y la base de datos queda al final, tiene que bajar. Me salió 0, quiere decir que no, puedo escribir no y es... no, tiene que ser idéntico. Es el único problema con el EPIINFO, es muy literal. Tiene que ser, si el no sale mayúscula y minúscula, tiene que ser exactamente igual porque si no, no se los va a tramitar. Entonces tengo que poner cancel select y nuevamente select variable fallecimiento del sujeto igual, entre comillas, no, cierro comillas, pongo OK y ahora frecuencia, pero voy al final de la base de datos. Okay. Por algún motivo me está molestando en este momento, pero básicamente el propósito del select es este. Le permite, siempre y cuando utilicen la variable que crearon de la manera correcta,
les permite seleccionar una población en particular y trabajar nada más con esa información. Creo que la más fácil para mí en este momento, por ejemplo, que coja causa de cesárea 2, y que me selecciones aquellas que fueron sufrimiento fetal agudo, que estoy seguro que esas sí las fabriqué de esa forma. Pongo OK. Y si me voy a la base de datos final, me sale uno, que está aquí. Entonces, la base de datos que yo estoy utilizando en este momento solamente tiene un sujeto. El sujeto que en la causa cesárea puse sufrimiento fetal agudo. Si yo trato de sacar la frecuencia ahora, por ejemplo, de fallecimiento del sujeto, perdón, borramos aquí, de fallecimiento del sujeto, y pongo OK, me va a salir solamente un sujeto. Ya, yo eliminé el resto de la base de datos y nada más estoy trabajando con el sujeto que tuvo un sufrimiento fetal agudo en esa variable causa de cesárea 2. Entonces, esto les permite a ustedes trabajar, por ejemplo, con un grupo en particular. En ese momento, por ejemplo, que fabricábamos los rangos y creamos un rango menor de edad y mayor de edad, yo puedo entonces con esta información eliminar a todos los mayores de edad y nada más voy a trabajar con la información de los menores de edad. Y todos los análisis estadísticos que haga a partir de este punto van a ser con los menores de edad. ¿Okay? Entonces yo puedo trabajar con los menores de edad y hacer cruces de variables de los menores de edad solamente. Cuando yo termino de hacer esto, yo quiero regresar a mi base de datos original. Entonces pongo cancel select, pongo OK, y él va a regresar a la base de datos original que tiene 3 sujetos. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, el EpiInfo es una base de datos muy flexible, pero hay que practicarla. ¿Okay? Entonces, mi consejo generalmente en este momento, o si tuviéramos la segunda parte, que sería realmente cuando hago esto a veces con taller, lo hago con un taller en una segunda parte, es crear su propia base de datos. O sea, jugar a hacer esto. Crear un cuestionario, meter la información, hacer el análisis, dañar bases de datos. Okay, ahora lo pueden hacer porque no es de estudio, es de práctica. Y practicar, tener esa habilidad de darse cuenta. Yo el EpiInfo lo uso constantemente, así que ya me resulta mucho más fácil, pero al inicio créanme que fue un golpe porque hay que practicar. Pero una vez practican, se dan cuenta que el programa es muy flexible, muy fácil de utilizar, lo pueden modificar, arreglar, cambiar, transportar, llevar a otras computadoras, agregarles información. Yo puedo crear esta base de datos, dárselo a un compañero, el compañero abre en la computadora su base de datos, le mete la información de los sujetos que siguen y me regresa esa base de datos grabado y otro tercero mete la información después, sin necesariamente hacerlo en la misma computadora, o lo pueden hacer obviamente en la nube si eso es lo que prefieren. Puedo hacer análisis de información, puedo mandar ese archivo a otra persona para que haga análisis de información, y si se dan cuenta, esta opción de análisis le permite hacer cruces de variables, analizar variables cualitativas, cuantitativas, ver solamente números y porcentajes si es lo que les interesa, y puedo fabricar rangos de esas variables que he fabricado sin necesariamente hacerlo en la base de datos original. Obviamente el programa es mucho más complejo, puedo hacer regresiones logísticas, puedo hacer mapas, puedo borrar la información, mezclar datos, pero esto es lo que necesitan para comenzar. Esto es básico, ¿no? Cuando digo esto elemental es lo básico para fabricar base de datos. Y sobre la marcha, con esa base de datos, lo que mencionaba el compañero en su momento es completamente válido. Esto aplica como en todos los otros programas. Aun cuando el EpiInfo graba la información casi de manera automática, eso es el EpiInfo. Su computadora no lo sabe. Y la computadora se daña el disco duro, se va al internet, hacen cosas raras. Entonces, una base de datos una vez creada, siempre es buena idea tener un backup, un archivo, una copia de ese archivo en un USB. Entonces ya ustedes saben dónde tiene grabado la carpeta, ustedes pueden grabar perfectamente ese archivo y tenerlo afuera para que si algo pasa, tengan su base de datos original. ¿Ok? Ok, y son las 9 en punto. A ver, ¿alguna pregunta o duda o aclaración en cuanto a estos principios básicos de análisis de base de datos? Doctor, yo una consulta. El nombre del archivo cuando se graba, el formato. Ajá. ¿Cuál era? Que nos iba como a mostrar cómo era que salía el mismo formato. Ok, después de cuando tú lo creas, ok, básicamente, ok, vamos a crear un nuevo proyecto, por ejemplo. Vamos a cerrar el proyecto viejo, te abre un proyecto nuevo. Esta es la carpeta que te sale, perdón, la ventana que se te abre cuando vas a
crear ese nuevo proyecto. Entonces, tú le vas a poner el nombre aquí, prueba. Aquí está dónde está localizado. Este es el default. El user Osvaldo EpiInfo 7 Project. Ese es en mi computadora, en la que usted tendrá otra cosa. Pero digamos que no lo quieres grabar aquí, sino lo quieres en una locación más fácil de utilizar. Entonces yo pongo Browse y yo puedo elegir, por ejemplo, que me lo grabe en el desktop. Yo pongo OK. Entonces, él me lo va a grabar en el desktop. Y yo de esa forma lo puedo encontrar mucho más fácilmente. Entonces, cuando van a crear el proyecto, asegúrense de tenerlo grabado en una carpeta donde lo vayan a encontrar fácilmente. Si dejan el estándar del programa, se los va a meter en esa carpeta de EpiInfo, y cuando las computadoras tienen varios discos duros y varios program files, se lo puede meter en la que no es la habitual y se les puede perder como se me perdió hace un momento, porque realmente cuando yo hago esto, yo las grabo en una carpeta que se llama investigación database y yo las meto ahí. Como esta no lo hice, me la metió allá y no la encontraba. La van a encontrar, tarde o temprano la encuentran, pero la idea es no perder tiempo. Entonces, háganlo desde aquí. Y cuando llegan a esta parte, siempre acá abajo les va a pedir el nombre del formulario, que le pueden poner el nombre que quieran. Ponerle mi nombre, OK. Y esa hoja que tienen en ese cuestionario ya queda automáticamente listo para grabar y va a quedar grabado en su desktop como prueba, que es lo que yo acabo de crear. Ahí va a quedar. Entonces, yo lo voy a encontrar fácilmente o lo pongo en la carpeta que a mí me interesa. ¿Ok? Hola, buenas noches, doctor. Tengo una Buenas noches. consulta. Para analizar datos, digamos que yo quiero eliminar una serie de, digamos, inputs o pacientes que, digamos, que no tienen el formulario completo, y yo quiero Ok. usar Select para escoger entonces los que sí tengan los datos deseables Ok, para la perfecto. investigación. Vamos a decir, por ejemplo, en la base de datos que creamos hace un momento, vamos a buscar, creo que la variable, vamos a ver por aquí, autopsia, por ejemplo, para acordarme, ponga la frecuencia de autopsia para acordarme, solamente a uno se le hizo autopsia, ¿verdad? Y a los otros creo que no escribimos la información o la dejamos en blanco, porque tú lo que quieres es eliminar aquellos que la información quedó en blanco, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? sí, exactamente. Vamos a abrir la base de datos un momentito para acordarme. Aquí está la que yo hice un momentito. Variable que dejamos en blanco. Enter data para ver la información tabulada. Aquí está, por ejemplo. Quiero, aquí, autopsia. Esta la dejé en blanco, por ejemplo. No puse ni sí ni no. No puse ni sí ni no. Y en la tercera pusimos autopsia sí. O sea, yo tengo básicamente, lo ideal hubiera sido que en las anteriores hubiera puesto no. ¿Ok? Pero me sirve para el ejemplo. Tengo dos sujetos donde no apunté si se le había hecho autopsia o no, y uno que sí se le hizo autopsia. Ustedes quieren trabajar nada más con la variable donde tienen el dato registrado, en este caso, missing, o los que no aparecen, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar data. Vamos al cancel select para regresar nuevamente a la base de datos original, que tiene todos los tres. Me pongo a select. Y yo tengo la opción de seleccionar. Queremos eliminar los que son missing. Así que aquí pongo select not. No me seleccione lo que la variable autopsia sea igual a missing. Y ahí está la opción del botón missing y pongo OK. Entonces, él automáticamente me va a crear una base de datos donde me va a eliminar no me va a seleccionar aquellos que tengan la opción autopsia missing y me va a trabajar solamente con esa información. ¿Okay? Así que sería seleccionar not. ¿Ok? Select, selecciona, select not, me elimina aquellos que, y tienes la opción, como digo, de poner, seleccionar la opción missing, donde básicamente te elimina aquellos missing es ausente, que esa variable no tenga el dato. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Okay. A ver, ¿qué otra pregunta?
No sé, profesora doctora, si dejamos algo que quiera agregar o el profesor también quiere agregar. Sí, bueno, excelente. Estaba aquí viendo pues la... Sí, ya regresé a la pantalla y yo nuevamente el Teams, ya los veo a todos, exacto. Sí. Bueno, no sé si alguna preguntita más para dar pues por cerrada la sesión de hoy. Comentario adicional. Tengo una pregunta. Ajá. Yo quería saber si hay un número límite de variables que se pueden agregar o, por ejemplo, de páginas de base de datos del formulario. Porque una vez traté de hacer una, pero era demasiado extensa y el EPIinfo como que se crashó. Colapsó totalmente. No. Yo te diría que no es un problema del EPIinfo, posiblemente fue un problema de la computadora, más que nada, porque realmente, digo, habría que ver también qué tantas variables metiste, obviamente, pero yo tengo bases de datos con, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Voy a abrir las de ultrasonido. Tengo por ejemplo, que es ultrasonido morfológico. Base de datos para ultrasonidos morfológicos que recoge mucha información de cómo se ve el bebé intrauterinamente, ¿ok? Entonces, deja que lo abra. Aquí me demoro un poquito, pero este formulario tiene 3 páginas con múltiples variables incluidas y corre perfectamente bien en computadoras de hospital, que de por sí no son las más rápidas del mundo. ¿Okay? Son las computadoras básicas que te trae el hospital. Vamos a decir, aquí está el formulario básico. Voy a poner aquí, por ejemplo, esta es una hoja, 2 hojas. Cada una de las líneas que ves ahí es una variable. Cada una. La fecha, provincia, las medidas rutinarias, cada una de esas casillitas es una variable distribuida a lo largo de 3 páginas. ¿Ok? Y este formulario funciona perfectamente bien. ¿Okay? Entonces yo pensaría que si esa hoja que tenía más variables de la que te acabo de poner aquí, tenía que ser mucha para que el sistema se caiga. Realmente el sistema funciona bastante bien. Múltiples variables que estés trabajando. Entonces pudo ser un problema más de la computadora más que del EPIinfo. Ya. Y otra pregunta. Cuando uno quiere meter variables que sean imágenes, por ejemplo, la foto de una radiografía o almacenar la foto de un electro, por ejemplo, ¿cómo trabaja EPIinfo con ese tipo de información? Ok, aquí está. Cuando entramos en EPIinfo, déjame ver la opción, regresamos a Edit Form. Ya que la abro un momentito. Aquí yo tengo la opción de imagen. Entonces yo tengo la opción de crear un punto donde puedo introducir, por ejemplo, rayos X. Agregamos rayos X, pongo OK. Y él me va a permitir en ese punto meter una imagen cuando yo llene la información en el Enter Data. Y ese sujeto va a tener entonces en esa variable la imagen que tú le quieras meter. Pero si te va a en esta página, aquí te abres aquí, presionas en el espacio cuando vas a llenar la información y ahí te da la opción entonces de buscar la imagen que tú vas a poner en ese espacio. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Y obviamente puedes hacer varias imágenes, obviamente. ¿Está bien? Bueno, profesora, creo que ya todo quedó claro o más enredado, pero como digo, si queda enredado, no se preocupe. Esto, como digo, es una clase relámpago rápida de EPIinfo para crear bases de datos. El siguiente paso queda en manos de ustedes. Tomar el programa, descargarlo, instalarlo y comenzar a crear. Sí, bueno, tenemos una básicas y probar con la base de datos. Dáñenlas. Sí. Bueno, después va a venir un tema para discusión de la base de datos que supuestamente ellos deben crear. Ok. Nos vemos en agosto para darle seguimiento.
Bueno, desde mi punto de vista, obviamente, si alguno, y profesor sépalo, si alguno de ellos tiene algún problema con la base de datos que creen en EpiInfo, quedó disponible para cualquier que sea requerida para la creación de las bases de datos. Muchas gracias, doctor. Bueno, la conferencia se va a subir a la plataforma Moodle, donde ellos podrán consultarla, y también hay otras fuentes de información, hay artículos. Hemos subido otras conferencias también de aspectos prácticos de bases de datos para que ustedes puedan desarrollar un buen imaginario de aspectos teóricos y prácticos pues del curso. Así que, bueno, no tenemos palabras para agradecerle, doctor, su contribución, y sabemos que CICLI cuenta con usted. Gracias, por supuesto, a la orden.